¿Por qué trabajar con actores reales? Yo creo que nuestra historia necesitaba de tener ese punto de realidad, ¿no? Ese punto de está sucediendo, ¿no? Y de actores que diesen no solo expresión, sino también voz a los sentimientos de los personajes. No se trata de un proyecto habitual, no hay un acting como tal, sino que hemos hecho varias sesiones fotográficas para tener una serie de expresiones que reflejen sentimientos muy universales, ¿no? O sentimientos conceptuales, alegría, compasión, miedo, horror. Hacíamos un recorrido fotográfico por esas expresiones y luego se la trasladábamos a los dibujantes no para que calcaran la realidad, sino a partir de la realidad, buscar una expresión artística en los dibujos. No es fácil cuando te ponen, venga, ahora eres cara de tristeza y cara tal, pero con cierta neutralidad para que el otro te pueda dibujar. No es fácil. Era muy, a mí me llevó toda una mañana de eso que dice, fue muy duro, más que estar una mañana haciendo una sesión de cine. Pues una sesión de cine tiene planteamientos, nudos y desenlaces y el ritmo interno de los personajes. Y te apoyas en el otro y nadie te dice, pon cara de terror, pon cara de sufrimiento, además así, pon cara de alegría. Un poco exagerado te pedían para ayudar al dibujante. Pero no tanto. Pero no tanto. Claro, dice, un poco menos. Una de las mayores dificultades que ha tenido el desarrollo gráfico de este proyecto ha sido el conseguir los parecidos realmente con los actores protagonistas del largometraje, ¿no? de Juan y de Ana. No queríamos que los personajes tuviesen el parecido exacto con los actores reales, pero sí que tuvieran su esencia, ¿no? Porque si también hacíamos dibujos excesivamente hiperrealistas, perdíamos un poco la expresividad y el dinamismo que ofrece una novela gráfica. Cuando tú haces un retrato de alguien es bastante sencillo, pero cuando tienes que hacer 400 retratos de esa persona, probablemente alguno quizás se desvíe un poco. La verdad es que para mí es muy sorprendente verme ahí dibujado y sí, soy yo, soy yo. Y podía haber sido perfectamente yo, de haber nacido en aquella época. Pues hice todo lo que pude, no olvidándome nunca de que soy una persona, que no es un dibujo. Estamos hablando de alguien que vivió, que tuvo una experiencia muy potente. Y luego es verdad que los dibujos se parecen mucho a mí, en unas circunstancias dramáticas, incluso hay como un envejecimiento progresivo, ¿no? Me parece que los dibujos son muy bellos, ¿no? Con una calidad y un dramatismo que te emociona. ¿Graba? Una mañana vimos unos barcos que se acercaban entre la niebla. De pronto comenzaron a disparar contra nosotros. La voz en off fue un recurso esencial para el documental. Por un lado nos daba el envoltorio estético, nos hacía que la película fuera en cierto modo un cuento oscuro, en cierto modo un cómic, pero yo creo que lo más importante de la voz en off es que nos servía de pegamento estructural, nos daba la posibilidad de dominar el relato. Es decir, los contenidos entre bloques de entrevista podíamos hacer gracias a esa voz en off y a esas animaciones que todo fuera absolutamente fluido, enlazado y poder dominar la estructura. Cuando volvimos a Mijas, los soldados franquistas y la falange eran los amos del pueblo. Muchos amigos y vecinos llevaban ahora las camisas azules, simplemente para salvar el pellejo. Yo creo que la voz en off es un vehículo muy emocional para conectar con el espectador. El espectador contrasta las entrevistas, los testimonios de los familiares y de los historiadores y de los investigadores sobre el tema con estas voces, y yo creo que le da un punto no solo de realidad sino de emoción al proyecto. Yo creo que el uso de la voz en off ha venido muy bien, no tanto para que la historia se comprenda, sino para que la historia te emocione, ¿no? Yo creo que al final es lo interesante de cualquier historia cinematográfica